Vamos. Ok, ahí saludar nuevamente a los que se conectaron recientemente y a los que están viendo el video. Entonces, como sugerencias, lo primero que me dijeron es que veamos un poquito lo de los casos y después de ver lo de los casos, que continuar un poco con la materia. Esa sería entonces un poco la idea. Voy a quitar el video para no gastar mucho ancho de banda y que no se pegue mucho. Ok. Entonces, bueno, esta es la tercera parte de los casos. La que me estaban diciendo de ver era la segunda parte. Entonces, voy a ponerlo de esta manera. Ok. Entonces, el chat por acá y lo de los participantes por acá. Ok, entonces estamos con casos. Segunda parte. Ok, entonces la segunda parte de los casos. La primera parte consistía en 3 casos, ahora son solo 2 de aquí en adelante. Ahí siguieron un poco la presión de todo el mundo, entonces por eso se redujeron la cantidad de casos, la cantidad de ejercicios. Entonces aquí tenemos lo que sería el diagrama de un puente de Wheatstone, ¿verdad? Que corresponde a una fuente de poder asociada a una serie de resistencias, una RX, R1, R3 y un R2. ¿Saben lo que significa esa flecha en la simbología? A lo que estaba leyendo ahí es que es variable. Correcto, eso significa que es una resistencia variable. Y aquí tenemos un galvanómetro. ¿Ok? Entonces, el arreglo de resistencias va a servir para determinar el valor de una resistencia desconocida entre los nodos B y D. Hay un galvanómetro, que la resistencia variable es entre B y C. Entonces, para medir si existe corriente. Eso ocurre cuando hay una diferencia de potencial entre B y D. Ajá. La resistencia 2 se puede variar. Entonces aquí le dan los valores de R1, R3 y la diferencia de potencial entre A y C. Entonces nos preguntan qué valor de Rx hará que no pase ninguna corriente considerable por el galvanómetro. Dice que tiene una resistencia interna R. Entonces, acá el asunto es ir variando Rx de tal manera que con una resistencia aquí R prácticamente no se tenga se tiene una Rx, entonces que aquí no se tenga ninguna corriente entre D y B.
Ok, entonces es como reducir un poco este circuito y trabajarlo. Ahí, no sé, este me parece que no se puede reducir con serie paralelo. ¿O sí? Compañeros. Creo que eso se hacen con estrella, ¿no? Sí, pero la idea es que se supone que nosotros no vemos delta de estrella. Ahí hay un problema, entonces. Vean que aquí ustedes tienen, aquí nosotros en esta parte tenemos una malla cerrada. Entonces, si hay una malla cerrada, pueden usar Kirchhoff. Pueden usar Kirchhoff acá, pueden usar Kirchhoff acá o como quieran. Entonces ahí se puede trabajar de esa manera. Sí. Entonces ahora nos dicen, ajá, aquí simula el circuito eléctrico y reemplaza el galvanómetro por una resistencia de 100 ohms. Ajuste la imagen, etcétera, etcétera. Entonces aquí tienen el simulador de circuitos. Y vamos a ver. Entonces ahí ustedes pueden editar. Circuitos básicos. A ver. A ver. Ahí ustedes lo pueden correr y lo pueden editar un poco estos circuitos. Y podemos hacer este con resistencia. Bueno, ahí tenemos un circuito. Y ahí pueden cambiar los valores de resistencia. Sí, Mariana. Sí, profe, nada más ahí ir traveseando. Sí, por eso. Ustedes pueden travesear, podemos eliminar.
Este lo quiero eliminar. Y ahí puedo hacer, no sé, diferentes cosas. Se pueden ampliar las patillas y ahí. No sé dónde. Ah, bueno, ahí aparece que lleva una. A ver. A ver, escribir. Mencionar. Bueno, ahí. Ah, bueno, cuando ustedes se posan sobre cada uno de estos, entonces ahí le dice cuál es cuál es la resistencia, cuál es la corriente que pasa a través de ahí, etcétera, etcétera. Entonces, ahí pueden jugar un poco con ese programa. Ok. No sé si tienen dudas de este caso 1 o caso 4. Yo lo veo bien de momento, profe. De momento sabe bien. Eh, Ok, caso 5. Aquí tenemos un espectrómetro de masas. Pero este espectrómetro de masas funciona es con partículas cargadas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Ahí lo que ustedes tienen es, básicamente, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos qué pasaba cuando pasan una partícula cargada cerca de un campo magnético? Si aquí viene una partícula y aquí yo tengo un campo magnético, ¿verdad? No sé, toda una zona con campo magnético, ¿qué pasaba? Compañeros, La partícula como que se desvía. en realidad empieza a dar vueltas, ¿ok? Si el radio de curvatura es mayor que el área que estoy acá, entonces lo que ustedes van a tener es una pequeña desviación. Depende del radio, depende de la masa de la partícula. Así va a ser la desviación que van a tener. Entonces, si consideramos eso, podemos tener, entonces, que con este campo magnético, entonces, las partículas se van a ir desviando. Ajá. Aquí tenemos un selector de velocidad, que básicamente lo que hace es generarme una cierta velocidad a las partículas. Entonces, sí. Vamos a ver, entonces aquí nos dicen, considerando que el selector de velocidad del espectrómetro de masas, las fuerzas eléctricas y magnéticas se van a equilibrar. Entonces, tiene que demostrar esta expresión. Que el cociente entre la carga eléctrica y la masa es igual al campo eléctrico al cuadrado entre 2 veces la diferencia de potencial por el campo magnético al cuadrado.
Ok. Este creo que fue uno de los experimentos que ideó Thomson para medir la relación entre carga y masa de los átomos. Entonces aquí, bueno, demostrar esa relación, que esa la habíamos demostrado nosotros aquí. Y después investigar ahí cuál es el número de neutrones y protones de los isótopos de hidrógeno para deuterio y tritio. ¿Qué es un deuterio y qué es un tritio? Y después, bueno, empezar a resolver esas preguntas. A ver, sí, sobre el experimento de Thomson, que ahí ya les adelanté un poquito qué es. Entonces, eso tienen que trabajarlo y desarrollar un poco eso. No es muchísimo lo que tienen que calcular, sí tienen que investigar bastante. No sé si tienen dudas de esto. Compañeros, compañeras. Y surgirán cuando lo vayamos resolviendo, profe. De momento yo creo que con eso nos vamos guiando. Sí, ahí, si quieren, empiecen con el punto D. Averigüen un poquito qué hizo, cuál es el experimento de JJ Thomson. Y después hacen el resto del, ¿cómo es que se llama? El resto del problema. Ok, vamos a ver la tercera parte de los casos. Nos dan un generador. Un generador, este puede ser como el que tienen los carros. Entonces, existen dos tipos, los monofásicos y los trifásicos. Ahí hay una diferencia bastante grande entre un monofásico y un trifásico. Y nos dicen entonces, acá lo que van a trabajar, si no me equivoco, es solamente el monofásico. Entonces consiste en un inductor hecho por unas bobinas montadas sobre un material ferromagnético y es alimentado por una corriente que produce un campo magnético B. Y otro inducidor formado por bobinas colocadas sobre un cilindro. Está también hecho de material ferromagnético. Sobre las bobinas se genera una FEM inducida al girar el inductor mediante conductores unidos a los bornes. Entonces los bornes son estos, el M y el N. El giro se va a producir por una turbina de agua o de vapor. Entonces ahí le dan eso, le dan que el campo magnético, le dan la posición angular, cita 0 en un tiempo 0 igual a 0. Yo les hubiera puesto cita igual a 0, como para simplificar el asunto. Entonces aquí es determinar el flujo magnético. Aparte, obtenga la expresión algebraica de la FEM inducida por la ley de Faraday. Y mediante esta expresión. Realice un esbozo de la gráfica de la FEM inducida en función del tiempo según la expresión del inciso B.
¿Ve? Eso era lo que les decía. Considere el ángulo θ 0 igual a 0. Entonces ahí tienen que usar un ángulo de fase que se conoce. Ujú. Ok. Aquí les piden una cosa. ¿Cómo calcular el promedio? Mediante una función con el cálculo integral. Ok. Eso para calcular el promedio. Ahí ustedes lo pueden buscar. Que el valor promedio de una función f es igual a la integral, creo que es de menos infinito más infinito. Vamos a ver. De menos infinito. Ay, bueno, no me está funcionando muy bien hoy el mouse. De menos infinito más infinito. Si no me equivoco, era como f cuadrado por algunas cosas por un d de x. O algo así. Ahí ustedes pueden buscar un poco de eso en internet. Ok. Entonces, teorema del valor medio por integrales, valor promedio. Um, sí. No me gustó esto. Bueno. Pero bueno, ahí ustedes lo pueden encontrar un poco con esos integrales. Igual hay libros y cosas como para poder encontrar eso. ¿Estamos, compañeros? Estamos. O sea, yo no quiero tampoco como darles completamente ¿cómo es que se llama? La respuesta, sino más que todo es como para que vean más o menos ahí. Ok, aquí entonces, para ondas electromagnéticas, existe una gran variedad de aplicaciones basadas en ella. Por ejemplo, las telecomunicaciones, aparatos electrónicos, médicos, entre otros. Puede clasificarse de acuerdo a su longitud de onda, frecuencia o la energía individual de cada fotón. Esta última clasificación es muy importante cuando se habla de radiaciones ionizantes, ya que su mal uso o desconocimiento puede traer consecuencias negativas para la salud o crear falsas premisas. Es posible conocer el rango aproximado de cuánta energía se necesita para ionizar los diferentes elementos presentes en la Tierra.
Entonces, por ejemplo, para el hidrógeno, que tiene un número atómico igual a 1, es este de aquí. Entonces se necesita una energía de ionización de aproximadamente 14 electronvoltios. 13 y algo electronvoltios. El helio necesita una energía de 25 electronvoltios. Y así vamos a ir viendo cada uno con los electrones externos. Entonces, ¿cuál es el rango aproximado de energía para ionizar los elementos? Entonces, ¿cuánto necesitan para ionizar los elementos? Eso es fijarse un poco en la gráfica y ver lo que es el rango. Entonces, de ahí van a encontrar cuáles son las longitudes de onda asociadas a esos límites del rango de energías. Okay. No entiendo por qué escogieron esta. No me gusta mucho porque aquí aparece la ley de radiación de Planck. Bueno, dentro de los problemas, entonces esa fue una ecuación que Albert Einstein trabajó también. Y aquí nos dicen entonces la energía, cómo es la energía de la radiación. Nos dan la constante de Planck y nos dicen que F es la frecuencia de la onda electromagnética. Entonces, la idea es que de acuerdo a ese rango de energía, ustedes van a agarrar el rango de energía para ionizar. Entonces, van a meter ese valor de energía, ya conocen la constante de Planck, y entonces van a despejar la frecuencia. Una vez que despejaron la frecuencia, entonces logran encontrar las longitudes de onda. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. ¿Podría repetir un toque, profe? Vamos a ver aquí, más que todo, ustedes van a tener un rango de energía. Esta expresión de acá, E igual a H por F, es la energía individual que va a tener cada uno de los fotones. Si alguno de ustedes va a llevar física 4, ahí en física 4 se desarrolla un poco más. Ok. Entonces, para que lo tengan ahí. Entonces, esta es la energía que tiene cada uno de los fotones. Que ahí están cuantizados. Y entonces, gracias a eso, ustedes pueden encontrar el valor de la frecuencia necesaria para tener esas energías. ¿Ok? No lo van a hacer para todos los elementos, sino para el rango que ustedes encontraron. ¿Está claro? ¿Claro sí? Sí, profe. Gracias. Sí. Entonces, conociendo la frecuencia, ustedes pueden usar la relación que se ve en ondas electromagnéticas y obtienen entonces el valor de la energía, de la longitud de onda. Vamos a ver si hoy nos da tiempo y vemos
y vemos un poquito de ondas para explicarles un poco esas cosas. Después, ¿cómo se clasifican las radiaciones de acuerdo a ese inciso B? Ese tipo de radiación. Entonces ustedes pueden decir, ok. Viendo la longitud de onda o viendo la frecuencia, ustedes dicen, esta energía es, no sé, ondas de radio. Está dentro del rango de las ondas de radio que son necesarias para ionizar. O está en el rango de las microondas o en el infrarrojo. O, ok, la luz visible sirve para ionizar, etcétera, etcétera. Ok. Eso es lo que tienen que clasificar. Aquí van a decir entonces cuáles son los tipos de radiaciones ionizantes que sirven o cuáles son los tipos de radiaciones electromagnéticas que se consideran ionizantes, o sea, las que ionizan los átomos. Ver un poco qué es la dosis efectiva y cuáles son las unidades en el sistema internacional. Los límites de dosis. Ok. Esto está tirado un poco hacia la parte de física médica. Y para el personal ocupacionalmente expuesto para la totalidad del organismo. Y después compare esos valores del inciso F con los de la dosis aquí. Eso es un poco este último ejercicio. Más que todo es preguntarse un poco algunos de los términos y cosas por el estilo. Igual, si tienen dudas con S7, ahí me las pueden hacer llegar. Ahí les aconsejo que busquen, bueno, ahí lo pueden encontrar dentro de las leyes de Costa Rica, de la parte de radiaciones ionizantes. Y esas dosis son diferentes en la legislación costarricense y en la legislación internacional. En la internacional se permiten rangos un poco mayores que en la costarricense. Aquí en Costa Rica son más estrictos con eso. Pero en términos generales, o el promedio de los 5 años, es lo mismo para una legislación nacional o una legislación internacional. ¿Ok? Ahí, conforme vayan investigando y leyendo, ahí se van dando cuenta un poco de esas cosas. No sé si tienen dudas. Más que todo los vimos así por encimita, qué es lo que tienen que hacer para, ¿cómo es? Para que tengan por lo menos una guía de por dónde empezar. Ok, no sé si tienen así alguna duda en concreto o algo por el momento. Profe, yo de momento la verdad no los he visto mucho, entonces de momento no tengo dudas. Y con lo que vimos, Me quedó todo claro, profe. sí. Sí. Mariana.
De momento todo bien, profe, es empezar a intentarlo. Sí. No están nada del otro mundo, en realidad. Yo esperaría que no les lleve demasiado tiempo. Y esta semana que viene, que tienen muchas tareas de todo lado. Yo sí, profe. Tengo un montón de cosas que hacer. Sí. Eh, Ah, y eso es lo- exámenes también. Bueno, esta semana que viene no, pero la que sigue sí. Eso es lo malo de, de poner vacaciones de esta manera. Así que, consejo, traten de elevar un poco las cosas como para que las autoridades mejor, traten de poner un poco las vacaciones un poco después. Entonces, porque sí, a veces no se aprovechan tal y como se deberían de aprovechar las vacaciones. Ok, por aquí, no, por aquí estábamos y vamos por acá. Ok, entonces, básicamente eso fue lo primero que me dijeron. Y lo siguiente es de continuar un poco las cosas que habíamos visto. Ok, de la vez anterior. Acá entonces, haciendo un resumen de lo que es la inductancia mutua, volvámonos un poco a la parte de, si quiere agarremos este ejemplo de acá. Este ejemplo es de la inducción electromagnética, ¿cierto? Entonces, si tenemos esta bobina negra, ¿ok? Esa bobina negra va a generar un campo magnético sobre esta área que está en azul, sobre ese, ¿cómo es? Ya se me olvidó la figura geométrica. Sobre ese cilindro que está en azul. ¿Ok? ¿Me sigue? Este cilindro que estamos viendo acá. Sí, profe. ¿Ok? Entonces, ahí en ese cilindro vamos a tener un campo magnético producido por esta espira que está en negro. Ok, y en la parte de afuera, según el ejercicio que habíamos hecho hace ya, hoy hace 8, si no me equivoco, habíamos visto que el campo magnético aquí afuera es prácticamente cero. Entonces, no lo vamos a considerar. Y habíamos visto que de acuerdo a la ley de inducción de Faraday, si yo cambio el campo magnético en esta espira, si yo cambio el campo magnético, o lo que cambio no es el campo magnético, sino lo que cambio es el flujo magnético, si este tiene variaciones, entonces se va a generar una corriente inducida en esta espira que tenemos aquí en amarillo. ¿Se acuerdan de eso? Ok, entonces, ¿qué es la idea de de la inductancia? La inductancia mutua, básicamente lo que me dice es, ok, entonces este va a generar un campo magnético en el interior.
¿verdad? Gracias a esa corriente inducida. Como genera un campo magnético en el interior y ese campo magnético es variable, entonces va a inducir en el interior de la bobina negra un campo magnético va a generar un campo magnético variable en el interior de la bobina negra. Pero es producto de la variación de la corriente en la bobina negra. ¿Okay? Entonces, en términos generales, o la idea general es que como genero campos magnéticos variables, entonces voy a inducir al otro a tener un campo magnético. Y el otro, por lo tanto, va a inducir al amarillo a tener un campo magnético inducido. Entonces, en otras palabras, o la idea de esto es que se van a inducir mutuamente campos magnéticos. ¿Me siguen con esto? Compañeros. ¿O ya los estoy durmiendo con esto? ¿Cómo vamos? Pablo. Yo voy bien, profe. Sí, Mariana. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok. Entonces esa es un poco la idea de la inductancia mutua. De ahí entonces se empiezan a generar, o básicamente sacamos estas ecuacioncitas de acá. Definimos básicamente la inductancia mutua como el número de espiras que hay en la bobina 2, el campo, el flujo magnético que tengo en la bobina 2 entre la corriente que tengo en la bobina 1, la bobina interna. Sí. Entonces, utilizando esa expresión, básicamente llegamos a que la FEM inducida en la bobina 2 va a ser igual a menos la inductancia mutua por el cambio de corriente con respecto al tiempo. Esta es como esta penúltima de acá. Esta es como el resultante de esa expresión matemática. ¿Ok? Entonces, esa es un poco la idea. Y ahora, si yo quiero encontrar la FEM inducida en la bobina 1, va a estar dada por la inductancia mutua entre las dos bobinas por el cambio de la corriente de la 2 con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, acá lo importante es que la unidad de la inductancia mutua son los henrys o los henry. ¿Ok? Ese es un poco el asunto acá. Y lo otro es que esta inductancia mutua o esta constante que tengo acá va a depender solamente de la geometría que tenga en ambas bobinas. ¿Ok? Acuérdense ustedes que ya eso tiene una cierta similitud con lo que era la capacitancia. Recuerden que la capacitancia solamente dependía de la geometría de los conductores. Entonces, para diferentes geometrías teníamos diferentes capacitancias. Y la colocación de estos en el espacio. Acá también solamente va a depender entonces de la geometría de ambos.
y la inductancia mutua es la misma sin importar si lo sacamos para una bobina, si la sacamos para una bobina o si la sacamos para la otra bobina. Da exactamente lo mismo. Importante. La inductancia, la FEM inducida, entonces va a depender simplemente del cambio en las corrientes que tengo yo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo cambia la corriente con respecto al tiempo? Esa es un poco la idea y ahí habíamos hecho un poco algunas cosas de estas. Bueno, eso es así en términos generales lo que quiere decir esa inductancia mutua. ¿Qué aplicaciones podríamos tener para una inductancia mutua? Bueno, en realidad hay un montón de aplicaciones. Una de ellas, o la que ustedes podrían ver, básicamente son las cocinas de inducción electromagnética. Porque básicamente lo que tenemos es una sección de la cocina que va a generar un campo magnético y en la parte de arriba de la cocina, entonces nosotros vamos a colocar una olla. Entonces, como ahí tenemos una olla, esta olla no puede ser de cualquier material, tiene que ser de algún material en la cual se sienta ese magnetismo para que fluya alguna corriente y al fluir la corriente, entonces vamos a tener con la resistencia de la olla como tal, vamos a tener entonces que esta se va a empezar a calentar. ¿Ok? Entonces, ese es, por decirlo así, uno de los principios de las cocinas de inducción electromagnética, que esas son las que están ahora muy de moda. ¿Está claro esto, compañeros? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, esa inductancia mutua es cuando tenemos dos elementos que se inducen una corriente una al otro. Debido a una corriente variable. Ahora, supongamos que no tenemos dos bobinas, sino tenemos una única bobina. Si tenemos una única bobina, vean que en el centro de esa bobina, ¿qué va a pasar? Vamos a tener entonces un campo magnético. ¿Cierto? Sí, Sí, habíamos visto que aquí en el exterior esto es prácticamente cero. El campo magnético fuera de la bobina. Entonces, este campo magnético que yo tengo acá adentro, si yo hago que la corriente que pasa a través, la corriente que pasa a través de este cable, vamos a ver, ok, ya me está respondiendo un poquito mejor el mouse.
Entonces, la corriente que está atravesando este cable que tengo acá, yo hago que esa corriente varíe. Si esa corriente empieza a cambiar con el tiempo, ¿qué va a suceder con el campo magnético? ¿Qué va a suceder con el flujo magnético aquí en el interior de la bobina? Gustavo, Aumentaría. o disminuye, depende de cómo sea la corriente. Entonces, como aumenta o disminuye, ese campo magnético que yo tengo, ese campo magnético varía con el tiempo. A ver. Ese campo magnético es variable. Y si el campo magnético varía, ¿qué va a pasar con el flujo dentro de ese inductor? ¿Qué va a pasar con el flujo magnético? Acuérdense que el flujo magnético era el área por el campo magnético. Entonces, el flujo magnético sería un flujo magnético variable en el tiempo. Y si el flujo magnético varía en el tiempo, vean que vamos a tener una FEM inducida debido a ese cambio del flujo magnético. ¿Ok? ¿En cuál espira tendríamos ese flujo, ese FEM inducida? Vean que es en el mismo, ¿cómo es? En la misma bobina que nosotros estamos trabajando. Entonces, como la misma bobina se está induciendo a sí mismo un flujo magnético, esto es lo que se conoce como la autoinductancia o simplemente la inductancia. Por eso esas bobinas se conocen con el nombre de inductores. Esa bobina va a ser un inductor electromagnético o un inductor magnético. ¿Me siguen? Profe, ¿y qué es lo que en primera instancia genera que la corriente sea variable? La naturaleza propia de la corriente. Por ejemplo, cuando usted mide la corriente o en el toma de su casa, vea que la corriente tiene una forma senoidal. Es una corriente alterna. Es una corriente que no es constante con el tiempo. O sea, para hablar de estos casos siempre va a tener
una corriente alterna, no podría ser directa. En realidad no puede, directa, estamos hablando de corrientes constantes. Entonces, una corriente constante no va a hacer nada con el inductor. Sí me puede servir un inductor para un circuito, digamos, de corriente directa. Pero ahí lo que estaría haciendo el inductor básicamente es protegiéndome mi circuito, digamos, de una variación o un pico de voltaje que le llaman. Si yo tengo un pico de voltaje, o sea, como cuando cae un rayo cerca o cuando, qué sé yo, en la electricidad que llega a la casa, digamos, hay esos famosos picos de voltaje o desperfectos en la onda. Ese inductor me va a servir como protección para el resto del circuito. Porque si yo tengo, qué sé yo, ¿qué puede ser? Digamos, un capacitor o tengo no sé, cualquier otro elemento, un circuito integrado o algo. Ahí, básicamente ese pico de voltaje puede hacer que eso se reviente. O igual, si yo tengo otra de las medidas de protección son los famosos fusibles. Entonces, si yo tengo un fusible, el fusible se estaría quemando a cada rato. ¿Ok? Entonces, le meto un inductor a mi circuito para estabilizar los cambios en la corriente que está atravesando ese circuito. ¿Está claro, Mariana? O sea, eso quiere decir, así como se ve ahí en lo de la fe inducida, que cuando yo tengo esas mismas fluctuaciones en la corriente, el inductor se encarga como de hacer de una corriente distinta. Correcto. Genera una corriente en sentido contrario, evitando esos cambios de corriente. O sea, no es que le proporciona al circuito otra corriente, sino que contrarresta contrarresta Los lo que está cambios. variando. Correcto, contrarresta los Ok. cambios. Eso es lo que hace. Entonces, para calcular la autoinductancia de un circuito, igual que la inductancia mutua, solamente va a depender de la geometría que yo tenga. Por eso se divide entre la corriente. Porque vea que este flujo magnético que tengo ahí, ese flujo magnético va a depender del campo magnético. Y el campo magnético a su vez depende de la corriente. Entonces ahí se van a cancelar. Por lo tanto, la autoinductancia es únicamente algo que depende de la corriente. Y por eso acá vemos que la FEM que se está induciendo se induce porque hay un cambio en la corriente con respecto al tiempo. ¿Cuáles pueden ser esos cambios? La corriente puede ser variable, como una corriente alterna. La corriente puede ir disminuyendo o puede disminuir drásticamente. Entonces ahí me funciona esa FEM
esa FEM autoinducida. ¿Ok? Mariana, ¿estamos? Sí, profe, todo claro. ¿Todo claro? ¿Pablo? Igual, profe, todo claro. Sí, ok. ¿Y el resto? ¿Hablen ahora o ya vimos el tema? Ok, entonces, veamos a ver acá. Decimos que la finalidad del inductor es oponerse a cualquier variación en la corriente a través del circuito. Pero también tiene otra finalidad. Bueno, veamos aquí, un inductor en un circuito de corriente ayuda a mantener una corriente estable, a pesar de las fluctuaciones en la FEM aplicada. En un circuito de corriente alterna, un inductor tiende a suprimir las variaciones de la corriente que ocurren más rápido de lo deseado. Ok, esa es un poco la idea de los inductores. Y así es como se utilizan en un circuito. Ahora, es importante tener otra cosa en cuenta. ¿Cuál era la finalidad del capacitor cuando lo vimos nosotros dentro del tema de física 2? ¿Para qué servía un capacitor? Para almacenar ¿Almacenar qué? energía eléctrica. Correcto. Entonces un capacitor sirve para almacenar energía eléctrica, pero ¿dónde almacena esa energía el capacitor? Entre las placas, ¿Y qué tiene entre las placas para poder almacenar esa energía? un dieléctrico. Un- No un campo eléctrico. Eso. ¿Ok? Ahora, el inductor, ¿qué otra finalidad puede tener? También almacena energía. Pero ¿dónde almacena la energía el inductor? Entre las espiras, Ajá, ¿y qué hay ahí en medio? campo magnético. Ok, entonces el inductor almacena energía magnética en su campo magnético, mientras que el capacitor almacena energía en su campo eléctrico. Esa es un poco la idea acá. Entonces, eso no me interesa mucho. Esto acá nada más lo que me indica es el campo eléctrico de conducción más el campo eléctrico N. Y de ahí entonces se puede obtener la FEM inducida. ¿Ok? O la diferencia de potencial entre esa parte del circuito es L por el cambio de corriente con respecto al tiempo. Entonces, aquí voy a escribir algo interesante. Bueno, si aquí nosotros tuviéramos una resistencia
Y aquí tenemos un capacitor. ¿Qué pasaría entonces con ese circuito? ¿Cómo analizamos ese circuito? Entonces, para analizar ese circuito, usamos las leyes de Kirchhoff. Entonces, la diferencia, la FEM de la fuente, de acuerdo con lo que nos dictan las reglas de Kirchhoff, ¿verdad? Va a ser menos la corriente por el voltaje que aparece, perdón, la corriente por la resistencia que aparece en la resistencia, valga la redundancia. ¿Sí o no? Compañeros. Sí, Y ahora, ¿cómo es el voltaje o la diferencia de potencial que aparece en el inductor? Sería menos la inductancia por el cambio de corriente con respecto al tiempo. ¿Me siguen? sí, Sí. sí. Y ahora, ¿cuál es qué pasa en el capacitor? ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las placas? Sería la capacitancia entre el tiempo. No. Acuérdense en que el capacitor, la capacitancia es carga entre voltaje. Entonces aquí sería la carga entre el voltaje. ¿Logran ver la ecuación que estoy escribiendo? Perdón. Carga entre capacitancia. Es que lo que estoy despejando es el voltaje. ¿Logran ver la ecuación aquí arriba? Sí, profe, ahí se ve. Ahí se ve. ¿Y eso debe ser igual a qué? Según las leyes de Kirchhoff. Si es una malla cerrada, eso debe ser igual a cero. ¿Me siguen o no? ¿Sí o no? Compañeros, compañeras. Yo sí, profe. Ok. ¿Y la carga cómo se puede ver? Vea que la carga, la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces, la carga, despejándolo de ahí, es la integral de la corriente con respecto al tiempo. Oh, qué horrible quedó.
no se notan esos colores. Pero si vieron la ecuación que me queda en esa malla. Entonces, cuando uno analiza un circuito de ese tipo, le queda que vamos a ver si el mouse me quiere responder acá. Quedaría entonces que el voltaje que el voltaje menos la corriente por la resistencia o la resistencia por la corriente, da lo mismo, menos la inductancia por la derivada. Ay, ay, qué mouse este. Vamos a ver. Ok. Voy a hacerlo con el mousepad. Por la derivada de la corriente con respecto al tiempo menos la integral de la corriente entre la capacitancia con respecto al tiempo esto es igual a 0. Bonita ecuación queda. ¿O no les gusta? Compañeros. Compañeros, ¿están por ahí todavía o ya los dormí? ¿Qué pasó, profe? Es que andaba en el baño. Ah, no, que les estoy poniendo cómo quedaría el circuito analizado desde Kirchhoff. Si le metemos una resistencia y una resistencia y un capacitor. Circuito RLC. Correcto. Entiendo, entiendo. Entonces quedaría un voltaje, una corriente por resistencia, una inductancia por el cambio de la corriente con respecto al tiempo y una corriente entre una capacitancia integrada con respecto al tiempo. Entonces ahí la idea es encontrar cuánto vale y cómo funciona el tiempo. ¿Ok? Todos saben cómo sacar cómo resolver esta ecuación. Habría que sacar las integrales. No, por lo general se usa la plaza. Ah, Ok, muchos de ustedes solo han llevado, no los voy a asustar. eso Muchos se de da en ustedes, ecuación, dices. sí. Sí. Esas son unas ecuaciones
que tienen integrales y tienen derivadas. Entonces, por eso se llama una ecuación íntegro diferencial. Y esas no las han visto ustedes con lo que, con lo que lleva el curso como tal. Entonces, ese tipo de ecuaciones no las vamos a resolver acá. ¿Está claro? Entonces, igual, digamos, si yo tengo dos inductores en serie, básicamente, como la inductancia solo depende de la geometría, entonces yo las puedo sumar como si fueran resistencias. Se parecen mucho a las resistencias. Si las tengo en paralelo, entonces saco las inductancias individuales y cosas por el estilo. Pero eso no lo vamos a desarrollar mucho acá. Acá la idea entonces es como que ustedes vean un poco los principios básicos de la parte de los inductores y utilicemos los inductores como generadores de o como almacenadores de energía, pero debido al magnetismo que ahí tenemos. ¿Está claro o no? A mí sí me quedó claro, profe. Sí, Gustavo. Sí, a mí también. Sí, ok. Entonces esa es un poco la idea. Acá veamos, vamos a hacer este ejemplo. Este ejemplo es bastante rápido de hacer. Primero, ¿cuál es el campo magnético dentro de un toroide? ¿Tienen por ahí las notas de clases anteriores? Las estoy buscando, profe. Ok. Es mu sub 0 por n por i entre 2pi por r. Perfecto. Ese es entonces el campo magnético. Ahí me disculpan que escriba tan lerdo, pero estoy usando el mousepad porque el mouse no me sirve tanto y escribir así es un poco complicado. Ok, entonces nos dicen determine la autoinductancia suponiendo que V es uniforme en toda la sección transversal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la autoinductancia? Para encontrar la autoinductancia podemos utilizar esta ecuación de acá. Como el número de vueltas multiplicado por el flujo magnético entre la corriente. ¿Ok? Entonces vamos a decir que L vamos a decir que L es igual al número de vueltas por el flujo magnético entre, ¿qué era? La corriente. Entre la corriente. Ok. Entonces esto divide entre la corriente. ¿Ok?
Entonces, ¿cuál es el flujo magnético ahí en el interior de este toroide? Vea que esto tiene un área A, un área transversal A. Entonces el flujo magnético es igual al campo magnético, como es constante, como nos dicen, supongan que es constante, entonces sería el campo magnético multiplicado por el área. ¿Cierto? Sí. Entonces, si metemos esta expresión, este valor, lo metemos acá y esto lo metemos acá. Y este lo metemos acá. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que la autoinductancia va a ser igual a n cuadrado. ¿Ok? Por mu sub 0. La Por el I, área. correcto. La I se me va a cancelar. Entonces va a ser por el área. De 2 pi por R. Correcto. Ajá. No está tan complicado esto. No, este estaba fácil. Esto estaba fácil. Ok. ¿Qué me interesa acá? ¿De qué depende esta autoinductancia? Depende de las vueltas que yo tenga. Del mu sub 0. Porque estamos hablando de la permitividad suponiendo que esté vacío, ¿verdad? Que no tenga ningún material en el medio. Va a depender del área y va a depender del radio que tenga. Entonces, son cosas únicamente geométricas y de diseño del inductor. Vea que eso no depende cuánta corriente pase o qué pase, no nos interesa. Entonces, la autoinductancia es un valor constante. Ahora, si nosotros tenemos un material que sea diferente del vacío, entonces vamos a usar la permitividad, la permeabilidad magnética del material que nosotros estemos trabajando. ¿Está claro esto? Sí. Sí. Gustavo. Me parece que Gustavo está ausente. Mariana, Todo claro, profe. ¿todo claro? Ok. Entonces, esa es un poco la idea. Acá este es un poquito más complicado de resolver simplemente porque ya no estamos considerando, aquí ya no vamos a considerar que el campo magnético es constante aquí adentro, en esta área, sino el campo magnético varía en el área. Entonces igual B es igual a mu sub 0 por I. Voy a ponerlo en mayúscula.
no sé, me acostumbro más a usar la corriente en mayúscula. Mu sub 0 I por N entre 2pi por R. ¿Verdad? Esa era la expresión que habíamos llegado. Sí. Ok. Entonces, en este caso, lo que hacemos es, para encontrar el flujo magnético, va a ser igual a la integral del campo magnético mu sub 0 I por N entre 2pi por R. Ok. Y ahora, ¿dónde tenemos área acá? ¿O cuál sería el diferencial de área para este trozo de acá? Entonces vamos a considerar en este trozo una pequeña partecita de área acá. Vea que como depende del radio, entonces vamos a tener un diferencial de radio. ¿Logran verlo en amarillo? ¿O le cambio de color? Más o menos se ve. Ahí se nota dónde está el DA, pero no se ve qué dice DA. Ok. Aquí tengo entonces un trocito de área de un grosor DDR. ¿Ok? Eso es lo que tenemos acá. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, ese diferencial de área, ahora sí se ve un poco mejor. Entonces, el área de ese trocito va a ser H multiplicado por un diferencial de radio. Sí. Sí, ¿Y el área a dónde está contemplada? ¿De qué punto, en qué valores de área estaría contemplado? de A Ujú. a B menos A. No, a saber. Porque vea que B va desde el centro hasta allá. Ah, ok. Entonces eso va de A hasta B. Este es un mu sub 0. Entonces, al hacer esa integral, vea que nos va a quedar que el flujo magnético, ¿verdad? No le estoy poniendo el sub B. Bueno, sería bueno ponérselo. El flujo magnético es igual a mu sub 0 y, perdón, sí, mu sub 0 y por N por H, ¿cierto? Sí, Entre 2pi y eso va a ser entonces multiplicado por el logaritmo natural de R, evaluado de A hasta B. O sea, logaritmo natural de B entre A.
¿Me siguen con esto? Sí, profe. Sí, profe. Ok, ahora, si yo lo divido entre la corriente, vea que esta corriente se me va a ir. Y lo multiplico por N, entonces me queda que al multiplicarlo por N nos queda que la autoinductancia en realidad es mu sub 0 por N cuadrado por H entre 2pi por el logaritmo natural de B entre A. Y ahí logramos encontrar entonces cuál es la autoinductancia. ¿Ok? Y ahí, bueno, esto básicamente es una aproximación, va a ser una aproximación, y llegamos a una expresión parecida a la que habíamos encontrado si lo considerábamos constante. Que ahí la expresión que se hace es que el radio es mucho mayor que, digamos, el radio es mucho mayor que esta longitud de acá. Que, que esta distancia de acá es muy pequeña en comparación con el radio. Entonces, si esa distancia es muy pequeña en comparación con el radio, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos el que habíamos visto anteriormente, que era mu sub 0 por n cuadrado por el área. ¿Y el área qué es? Base por altura, o sea, la base es b menos a multiplicado por la altura. Entre 2pi por el área. ¿Ok? Esta expresión se hace cuando uno saca las o expande en series de potencia ese logaritmo. ¿Ok? Entonces, como z es muy pequeño, esto de aquí en adelante, esto tiende a cero. Y esa es un poco la idea de este ejercicio. Ok, ¿qué les pareció esto de autoinductancia? Está fácil, profe. Es nada más de tener cuidado cuando le hagan así como los radios, pero casi que es sustitución entre fórmulas. Entonces, no se ve muy complicado. Correcto. Sí, por ahí es por donde ando. Ok, ahora la potencia de un inductor básicamente es el voltaje por la corriente. Se utiliza el valor de la autoinductancia como la L por el cambio de la corriente con respecto al tiempo. Y como la potencia es el cambio de energía con respecto al tiempo, vamos a ver, como la potencia se define, vamos a ver acá, potencia es igual al cambio de energía potencial con respecto al tiempo. Hay un más, un menos que pueda aparecer ahí en la fórmula. Eso no me interesa ahorita. ¿Verdad? Entonces, como esto es igual a L, eso es igual a esto, a L por I, por el cambio de corriente con respecto al tiempo, entonces me puedo eliminar esos cambios de tiempo y nos queda entonces que la energía, el cambio de energía en un inductor
es igual a la autoinductancia por la corriente por el cambio de corriente con respecto al tiempo. Si yo integro ambos lados, me queda que la energía almacenada es igual a 1/2 de la autoinductancia por la corriente al cuadrado. ¿Sí o no? Sí, Profe, entonces esa energía, como dijo usted, es en forma, digamos, de magnetismo, no eléctricamente. Correcto. El campo magnético es el que almacena esa energía potencial. Y la forma para encontrar cuánta energía se almacena está por esa expresión. ¿Ok? Que eso es lo que me interesa un poco de acá. Ahora, vamos a definir. Bueno, por aquí ustedes tienen. Vamos a hacerlo con este ejemplo, con el ejemplo del solenoide toroidal, del toroide. Entonces, acá podemos ver cuál sería la energía que se almacena en ese toroide. ¿Ok? Acá tenemos la expresión de la inductancia del toroide. Y esa sería la energía que se almacena. ¿Me siguen? sí, Porque aquí voy a introducir entonces otro concepto, que es el concepto de densidad de energía. O sea, ¿cuánta energía puedo yo almacenar por unidad de área en un área específica? Por unidad de volumen, perdón. ¿Cuánta energía estoy almacenando en el volumen, en un volumen específico o por unidad de volumen? Entonces, ¿cuál es el volumen del toroide? Aquí yo tengo el toroide. Más o menos. ¿Sí? Entonces vean que el toroide va a tener un área transversal dada por A. ¿Cierto? sí, Ok, si lo corto acá, yo podría ver el toroide y lo estiro. Podría ver el toroide de esta manera. Donde las bases tienen un área A. ¿Y cuánto mide la longitud de este? Vean que la longitud es 2pi por r. ¿Cierto? sí, Entonces el volumen va a ser base, el área de la base por la altura. Y me queda esta expresión de acá. ¿Está claro? sí, profe. Sí, profe, todo claro. Sí. Entonces vamos a hacer una cosa. Esta densidad de energía voy a multiplicar, elevarlo al cuadrado y voy a dividirlo entre mu sub 0. Vean que no lo modifiqué para nada, la expresión.
Simplemente la estoy observando de una manera diferente. ¿O si ven modificación de la densidad de energía? Yup, Ok, lo y mismo. ahora, ¿cuál era el campo magnético? ¿Cuál era el campo magnético del toroide? Mu sub 0 por N Ajá, mu sub 0 por N, por por I. entre 2 pi por R. ¿Y qué logran ver aquí en esta expresión? Vean esta parte de acá. Que es lo mismo, pero con todo al cuadrado. Correcto. Entonces, yo podría decir que la densidad de energía para un toroide, para este ejemplo del toroide, es 1 sobre 2 mu sub 0 por el campo magnético al cuadrado. ¿Sí o no? Sí, Y es mucho más fácil calcularlo de esa manera. Y eso nos va a servir más adelante. Entonces, aquí voy a quitar todo ese montón de rayas. Entonces tenemos que esa va a ser la densidad de energía magnética cuando estamos en el vacío. Pero igual que en los capacitores, cuando teníamos un dieléctrico, ¿se acuerdan que cambiábamos el epsilon sub 0 o la permitividad eléctrica del vacío, la cambiábamos por la permitividad eléctrica del material? que eran como los K o capas. ¿Correcto? No, el epsilon sub 0 lo cambiamos por epsilon, Ajá, donde epsilon es igual a K por, ahí teníamos que el epsilon es igual a K, que es la constante dieléctrica del material, por epsilon sub 0. ¿Ok? Si aquí tenemos algún tipo de material ferromagnético o algún material, sí, los ferromagnéticos son los que se ven, afectan el campo magnético. Entonces aquí lo que tenemos es que mu es igual a una constante magnética, por eso se llama K sub M, por la permeabilidad magnética del material. Y esa es la diferencia que vamos a hacer. ¿Está claro esto? sí, pero Sí. Ok, ahí nada más lo que se tiene es como un par de ejercicios que había puesto yo en esta presentación que asociaba esas cosas. Y ya entramos a el tema de ondas electromagnéticas. Y vamos a ver.
Si quieren. Si quieren, no sé, si quieren que lo dejemos hasta acá o para que ustedes puedan estudiar un poco más y hacer algunas cosas, les explico por lo menos las bases de las ondas, que es la constante de, ¿cómo es? El número de onda, qué es la frecuencia angular, qué es la frecuencia, longitud de onda, periodo, etcétera, etcétera, etcétera. Profe, y yo no sé la compañera, pero yo de ese tema sí me acuerdo bastante bien de cuando lo llevé. Y Sí, ahorita a las 5 tengo clases, entonces, perfecto. qué Y No, fácil. profe, ya el mío está intenso también, el de química, ya está abierta la sesión, entonces yo ya tengo que irme. ok, ok. Entonces dejemos esa parte de ondas para después de vacaciones. Y ahí empezamos con ondas. Está bien, profe. Sí, Está bien, igual. profe, muchas gracias. Muchísimas gracias, profe. Nos Ok, vemos. con gusto. Ahí entonces les dejo, ¿cómo es que se llama? Esa parte de ondas sí me gusta hacer como un pequeño resumen para que lo tengan. Entonces iniciamos desde ahí la próxima. Está bien, profe. Muchas gracias. Ok, con gusto. Nos vemos, Pablo. Hasta luego, profe, muchas gracias. Ok, Mariana, hasta luego. Gustavo, ¿está por Ese sí ahí? se durmió. Sí, yo creo que, que se durmió ahí con estas clases. Profe, ¿cómo es Sí, esto de las vacaciones? No entiendo eso. ok, ya le explico. Voy a parar nada más la grabación y le explico.